quién llamo para que me dé el código? ¿Quién llama para que me dé el código? Sopero, no hay nada. No se ven. Compartir pantalla. Aquí. Ahora sí. Ya ingresó una persona, ve el chat. Ya empiezo, ¿verdad? Sí. Ya. Vea, habla. Buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Por favor, a ver si me confirman mediante el chat. Para iniciar la clase, por favor. A ver, por favor, si me contestan, si me están escuchando. Muy bien. Correcto. Bien, gracias Daniela, gracias Milton. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión de clase respecto al procedimiento de selección. Fase selectiva denominada así en materia de contrataciones con el Estado. Aquí en esta etapa, en esta fase de selección, tenemos que tener en cuenta algo, que son aquellas actuaciones o actos administrativos que se llevan en función de al final de todo este proceso o este procedimiento, se determina o se selecciona una persona natural o jurídica, la cual de ellas vamos a tenerlos como consecuencia contratista o proveedor de la entidad. Bien, entonces aquí vamos a ver todas esas actuaciones, todos esos actos administrativos
que son generados básicamente por el órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección. No olvidemos que en actuaciones preparatorias habíamos visto que los órganos a cargo del procedimiento de selección es el órgano encargado de las contrataciones u el comité de selección, el cual es designado mediante una resolución por parte del titular de la entidad y se determina como órgano encargado para llevar a cabo el procedimiento de selección. Bien, entonces la responsabilidad recae sobre ellos en función de que tienen que hacer todas esas actuaciones que vamos a ver en el transcurso de esta sesión y en las sesiones consecutivas. A ello, tenemos que reflejar un poco o hacer una ayuda a memoria respecto de las etapas que tienen el proceso de la contratación pública. Como habíamos dicho en una de las primeras clases, y seguramente Victoria les habrá comentado, que las etapas son actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución de contrato. Entonces, antes de pasar a esta etapa, la fase selectiva, inicialmente se ha tenido que culminar con la fase de actuaciones preparatorias, donde se ve el requerimiento, la determinación del requerimiento, si es un bien, servicio, ejecución de obra. Estos tienen que estar llevados de la mano con las especificaciones técnicas, términos de referencia, requisitos de calificación, características técnicas, ¿verdad? Y posteriormente hacer otras actuaciones como la aprobación del expediente de contratación, la designación del comité de selección, la aprobación de las bases y posteriormente viene lo que es el procedimiento de selección. Ahora bien, como ya hemos hablado, esto es una etapa del proceso de la contratación, la fase selectiva o método de contratación o procedimiento de selección. A ello tenemos que tener en cuenta que existen métodos de contratación llamados procedimientos de selección y comúnmente nosotros a diario lo escuchamos por las noticias o de repente por un medio periodístico. Muchas veces se habla de las licitaciones. Sin embargo, la licitación pública es un procedimiento de selección, es un método de contratación. No es que todos los procedimientos se realizan en base a una licitación pública, sino que toman como referencia porque es un procedimiento pues, más amplio, con mayor envergadura, para contrataciones de bienes o ejecución de obras de alto tamaño en su valor referencial, etc. Entonces, se ha ligado, se tiene en mente que cuando se habla de contratación del Estado muchas veces se localiza que es una licitación, que estamos hablando de licitaciones. Bueno, sí, pues en licitaciones, pero sin embargo hay otros tipos de procedimientos de selección, como es el concurso público, modalidad mixta, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precio, la subasta inversa electrónica y la contratación directa. Estos son los procedimientos de selección comunes que vamos a ver en el transcurrir de las clases que tengamos respecto a lo que es la fase de selección. Ahora, no obstante, tenemos que ver también que existe un método especial de contratación llamado catálogo electrónico de acuerdo marco. Este catálogo electrónico de acuerdo marco es, como su propio nombre lo dice, hay un catálogo donde las entidades pueden ingresar a efectos de que cuando quiera contratar un bien, un servicio, verificarse que está plasmado este bien que quiere requerir o este servicio para contratarlo directamente mediante este catálogo. Es decir, ya no vamos a aplicar un procedimiento de selección ordinario o un procedimiento de selección común, sino que automáticamente mediante una orden de compra o de servicio, nosotros estamos ya contratando ese bien o ese servicio. Ahora, para nosotros poder determinar un procedimiento de selección, básicamente tendríamos que ver aquellos montos que salen en cada año cuando estos son, se declara básicamente o se aprueba la Ley de Presupuesto Nacional. Para este año 2018, los montos son los que vemos en pantalla. Por ejemplo, para una licitación pública para bienes,
tiene que ser igual o mayor a 400.000 soles. Para obras cambia la figura, es de 1.800.000 igual o mayor a esa cantidad. Quiere decir que si yo quiero contratar un bien que tiene 300.000 soles, no lo va a poder contratar mediante una licitación pública, sino lo va a tener que contratar de repente mediante una adjudicación simplificada. ¿Por qué? Porque los montos que me dicen, ¿no? Aquí tenemos de 33.200 hasta 400.000. Nosotros tenemos, menor, perdón, de 400.000, tenemos ese intervalo para poder desglosar o verificar una adjudicación simplificada. Y así por el estilo, en cuanto a los servicios, cuando estamos hablando de servicio en general, servicio de consultoría, subasta inversa electrónica y comparación de precios. Pero, ¿cuál es lo más relevante para nosotros poder determinar un procedimiento de selección? Si bien es cierto, hemos hablado de una licitación pública, concurso público, hemos dicho de que estos son procedimientos o métodos de contratación como la licitación, concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultor individual, la comparación de precios y como contratación directa, y como contratación especial tenemos al catálogo electrónico de cuadro marco. Muy bien. Sin embargo, aparentemente la figura se presenta como tan fácil para la determinación de un procedimiento de selección, pero en la realidad no es así. Tan es así que para los procedimientos de selección y determinar un procedimiento de selección, se tiene que tener en cuenta elementos básicos, 3 elementos básicos con la normativa 30.225, y una de ellos es el objeto de la contratación, el valor referencial y las condiciones para su empleo. El objeto de la contratación, cuando hablamos del objeto de la contratación, tendríamos que ver que el objeto de la contratación es bien, servicio u obra. Esos son los objetos de contratación. Cuando hablamos de un valor referencial, está ligado básicamente al monto que se está proponiendo a efecto de llevar a cabo el procedimiento de selección. Quiere decir que si yo quiero la contratación de un bien y este bien está valorizado por 300.000 soles, entonces el valor referencial sería los 300.000 soles. ¿Bien? Igual, si estoy frente a la prestación de un servicio y la prestación del servicio tiene un valor de 190.000 soles, pues el valor referencial será 190.000 soles. No olvidemos que en actuaciones preparatorias han visto el tema de que para la determinación de un valor referencial se hace un estudio de mercado, ¿verdad? Una vez que se hace un estudio de mercado ligado con las fuentes, que puede ser precio histórico, cotizaciones, se hace. Esto nosotros detallamos si la entidad al momento de hacer su estudio de mercado determina un valor referencial. Ese valor referencial es uno de los elementos que nos va a llevar a permitir a que nosotros determinemos adecuadamente un procedimiento de selección. Ahora bien, con esta normativa, la 30.225, que entró en vigencia en 2016, cambió un elemento, porque nosotros con el decreto legislativo 17 no teníamos este tercer elemento llamado condiciones para su empleo. ¿Y por qué razón es que se incluye este elemento, ¿no? O cuál es la naturaleza propia y la inclusión de este tercer elemento, cuando antes simplemente lo determinábamos con los dos primeros elementos, que es el objeto de la contratación y valor referencial. A su vez, se incluye este tercer elemento porque se incluye además también de los procedimientos clásicos que teníamos, un procedimiento distinto, que era la comparación de precios y la selección de consultor individual, que nunca lo habíamos tenido a lo largo de materia de las contrataciones con el Estado. No lo habíamos tenido. Entonces, se incluye esta condición para su empleo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué tan relevante o qué tan importante es tener este tercer elemento de condiciones para su empleo? Miren, imaginemos, vamos a la diapositiva anterior y vamos a tener el siguiente recuadro. Pensemos, si nosotros estamos frente a los bienes, vamos a suponer,
que nosotros queramos contratar un bien, ¿ya? Entonces nos encontraríamos en la línea de los bienes, ¿correcto? Aquí en la primera línea. Y si el contrato, o perdón, si el procedimiento o lo que nosotros queremos contratar es un bien que esté básicamente por 39.000 soles. Entonces, ya tenemos el objeto de la contratación, ¿correcto? Regresamos acá. Tenemos el objeto de la contratación. ¿Cuál sería el objeto de la contratación? Un bien, correcto. ¿El valor referencial lo tenemos? Sí, ya lo tenemos su valor referencial. ¿Cuánto es su valor referencial? 39.000 soles. Muy bien. Ahora, con esos dos elementos podríamos determinar, a ver, vayamos al cuadro de los montos. Miren, aquí en el cuadro de los montos tenemos, si nos dice 39.000 soles, entonces aquí están los bienes, ya, aquí tenemos a los bienes, iríamos. Entonces, ¿en qué rango nos colocamos? En licitación pública no, porque me dice que es igual o mayor a 400.000. En adjudicación simplificada, mira, menor a 400.000, mayor de 33.200. Ahora, oye, acá hay otro tema. Me dicen que acá, en comparación de precio, 62.250 y 33.200. Uy, aquí ya me generó un problema. O es comparación de precio o es adjudicación simplificada. ¿Por cuál procedimiento nos lo convocaríamos? Si es un bien, ya tenemos ese valor referencial, entonces aquí nos genera un problema. Para ello, es ese tercer elemento de las condiciones para su empleo. Y este tercer elemento, que son para condiciones para su empleo, radica básicamente para determinar. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que les estoy diciendo, tengo la contratación de llantas, por decir, y estas llantas está por un valor referencial de 39.000 soles, entonces la condición para su empleo tendría que ver cuál es la característica de esa contratación. Quiere decir, ya, si es una llanta, yo no voy a determinar las especificaciones técnicas porque el propio mercado me lo está dando. Es un bien de vitrina que yo siempre voy y lo compro. No necesito yo establecer una especificación técnica directamente para la necesidad que yo quiero. Muy bien. Entonces ya estaría hablando de una comparación de precio, más no una adjudicación simplificada. Muy bien. Entonces ya me iría por ahí. De repente, baterías de la misma forma. No puedo determinar básicamente para una batería una característica técnica definida, una especificación técnica, sino que el propio mercado me lo da. Entonces, la condición para su empleo hace que yo vaya directamente a lo que es una comparación de precios, no una adjudicación simplificada. ¿Bien? Entonces, es importante tener en cuenta estos elementos que nos van a servir y van a ser de útil para la adecuada determinación de un procedimiento de selección. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que por favor me acompañen y por el intermedio del chat me vayan contestando respecto a algunas preguntas que realice. Por ejemplo, a ver, bajo este mismo ejercicio de la determinación de un procedimiento de selección. Si, por ejemplo, yo quisiera contratar la prestación de un servicio para la elaboración de módulos de una oficina, teniendo en cuenta que la oficina tiene 5x5. Cuando hablo de módulos de una oficina para archivadores, quiere decir esos módulos que comúnmente nosotros los tenemos. Entonces queremos que vaya en la parte en la parte paralela de la oficina, ¿no? En esa pared de la mano derecha, que es de 5 metros, queremos que vaya ahí un módulo. Pregunta, y esto tendría que ser básicamente por un monto de 36.000 soles. Si nos vamos al cuadro de acá,
¿por qué procedimiento lo haríamos? A ver, por favor, si me lo contestan por el chat. ¿Por qué procedimiento haríamos? ¿Nadie? Hay 8 participantes. Bueno, el que contesta tiene un... A ver, voy a repetir la pregunta. Si yo tengo una oficina en una entidad y esta oficina tiene 5 por 5, ¿no? 5 por 5 esta oficina. Yo requiero la contratación de la prestación de un servicio para la fabricación de unos módulos que van a servir para guardar los archivadores que tenemos en la oficina. Pero la idea es que estos archivadores abarquen toda la parte de la pared lateral de la oficina, es decir, que sea de 5 por 3, ¿no? Básicamente. La pregunta es, ¿y esta prestación de servicio va a ser por un valor referencial de 36.000 nuevos soles? La pregunta es, bajo estos 3 elementos que hemos hecho la explicación inicial, ¿bajo qué procedimiento correspondería convocarlo? A ver. Yesenia dice adjudicación simplificada. ¿Y por qué? ¿Y por qué no una comparación de precio? Delia dice, por el valor referencial, pero si el valor referencial, Delia, también está dentro del cuadro, que vemos acá, dentro del cuadro de la comparación de precio y el cuadro de la adjudicación simplificada. Entonces, Yesenia me dice, es una adjudicación simplificada, y yo le pregunto, ¿y por qué no puede ser una comparación de precio? A ver, Yesenia me dice, sí tiene razón, comparación de precio porque es un servicio fácil de conseguir en el mercado y está dentro de los rangos en el monto, rangos en monto. ¿Es correcto lo que está diciendo Yesenia? Milton Valencia dice, tiene que cumplir con los requisitos. Pero ya, los requisitos los tenemos. Los requisitos, aquí están los elementos. Lo que yo quiero es que me determinen. Para contratar por comparación de precio. A ver, los requisitos ya básicamente les dije. Bien. A ver, miren. La diferencia entre una comparación de precio y otra contratación que vaya de la mano de repente a una adjudicación simplificada, es como les dije inicialmente. Una comparación de precio, yo no requiero determinar especificaciones técnicas propias para parear o mi necesidad que yo quiero como entidad, sino que estas condiciones me las da directamente el mercado. O sea, el mercado me ofrece esas condiciones, el mercado me ofrece esas características, de tal manera que yo no necesito establecer ciertas especificaciones técnicas, sino ir, comprarlo, ponerlo, ir, comprarlo, instalarlo
adquirirlo y listo, que me haga la prestación de servicio. Sobre el ejemplo que les pongo y el caso planteado, tenemos que analizar. A ver, si me está diciendo de que yo requiero la contratación para la elaboración de un módulo de archivadores y que estos vayan en la pared lateral de la oficina, y la oficina tiene 5 metros por 3, que serían 15 metros cuadrados, la pregunta sería, si yo voy al mercado a tratar de conseguir un archivador de esas dimensiones, de esas características, ¿ustedes creen que lo voy a encontrar como un bien o la prestación de un servicio vitrina? Indudablemente que no, ¿verdad? Entonces, para esa situación, por eso entra a tallar lo que son las condiciones para su empleo. Y la condición que me está otorgando esa adquisición revierte de que yo tengo que establecer ciertas especificaciones técnicas en cuanto a las dimensiones donde yo quiero que vaya ese archivador, el largo, el ancho, ¿no?, de la pared. Entonces, en ese caso, ya dejo de pensar en lo que es comparación de precio y tendría que optar por la otra vía, que es la adjudicación simplificada. ¿Ya? Entonces, como ven, aparentemente es fácil, pero es fácil aparentemente pensar que la determinación de un procedimiento de selección lo podemos determinar automáticamente. Y no es así, tenemos que analizar. Tan es así que muchas veces se hacen determinaciones de procedimientos de selección que llevan a un error, y ese error, por consiguiente, al final recae en un vicio del procedimiento y por consecuencia la nulidad del proceso de la contratación. Y nadie como funcionario o servidor público quisiera estar en esos momentos que son caóticos. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos que son importantes. ¿Ya? Bien, ahora, ¿quedó claro? Bueno, si hay una consulta me la hacen saber. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta otra situación. Por decir, si en la contratación hay un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función de la prestación que represente mayor incidencia porcentual en el valor referencial. Esto básicamente lo que nos quiere decir la norma es que cuando nosotros tengamos dos prestaciones de distinta naturaleza en su objeto de la contratación, es decir, si yo requiera contratar un bien y un servicio juntos, ¿ya?, y que me obliga a que los dos vayan de la mano, o sea, que los dos se tengan que contratar, yo tendría que ver cuál es el que tiene mayor incidencia porcentual, es decir, quién tiene el mayor valor referencial para que se pueda determinar el tipo de procedimiento que corresponda. Por ejemplo, yo tengo acá un bien, ¿ya? Un bien, y este bien requiere de la prestación de un servicio para su funcionamiento. ¿Ya? La prestación de un servicio para su funcionamiento. Sin embargo, yo no puedo contratar este bien independientemente, porque si lo contrato este bien independientemente, no va a poder funcionar si es que no tiene el servicio. Un poco para graficar la situación. Si yo requiero de repente la contratación de un centro informático para la sede de una entidad, y este requiere una prestación de servicio de internet de alta gama, entonces, si yo compro estos bienes inicialmente, no voy a poderlos utilizar porque no tengo el servicio de internet. Y si yo contrato el servicio de internet primero, no lo voy a poder utilizar porque no tengo los bienes. Entonces, el contratarlos distintamente en diferentes procedimientos me puede llevar de repente a un perjuicio económico por la entidad. De tal manera que me es indispensable y me es obligatorio
De repente, contratar los dos conjuntamente. Oye, Wilson, entonces, ¿cómo lo vamos a contratar los dos conjuntamente si son dos objetos de contratación totalmente diferentes? Uno es un bien y otro es un servicio. Ah, ya muy bien, la norma previsto ha dicho. Cuando tú tengas estos dos tipos de objetos de contratación, tanto el bien como el servicio, y quieras contratarlos en un solo acto, en un solo procedimiento de selección, pues tú determinarás el objeto de la contratación quien obtenga el mayor valor referencial. Si los bienes, por ejemplo, tiene un costo total de los bienes de 400.000 y la prestación del servicio es de 300.000, entonces yo haría una licitación pública, más no un concurso público. ¿Por qué? Porque el valor referencial es mayor a 400.000. Entonces corresponde, como es un bien, corresponde a una licitación pública. Muy bien. Cuando el servicio es mayor a la contratación de bienes, entonces cambia la figura. El valor referencial del servicio, por decir, es más de 450.000 y el bien es 250.000, entonces allí ya no estaríamos hablando de una licitación, sino de un concurso público. ¿Por qué? Porque el servicio tiene un mayor valor referencial, es decir, tiene una incidencia porcentual mayor en el valor referencial. ¿Bien? Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones inconvenientes, tendríamos que optar por esa decisión de contratar quien obtenga o quien tenga mayor incidencia o valor referencial en el bien o el servicio de cual nosotros pretendamos adquirir. Bien, a ver. Hay una consulta que nos hace Milton. ¿Puedo comprar medicinas por comparación de precios? No. No se puede porque la medicina tiene otra connotación en cuanto está básicamente, muchas veces la medicina se compra por catálogos, por subastas inversas o por compras corporativas, ¿ya? Tienen esa naturaleza. Ahora, ¿alguna consulta respecto a la determinación del procedimiento de selección? ¿O quedó claro? Si no, para continuar. Bien, en vista de que no hay consultas, continuamos. Por favor, a ver si cuando les hago una pregunta, si me la van respondiendo para saber si es que efectivamente les quedó claro, no les quedó claro, o de repente requieren que les repita una parte de lo cual no entendieron. Les agradecería, por favor, que por intermedio del chat me lo hagan saber. Nada más que me digan sí, no, está bien, quedó claro, no sé, ¿no? O la persona que no, bueno, ya nos vemos después de tiempo, ¿no? La persona, porque esta regla lo teníamos al inicio, ¿no? Quería que por favor me vayan informando si es que tenían alguna consulta o si estaba claro para poder seguir. Y no se queden con la duda que posteriormente en el examen no puedan resolverlo, ¿no? Bien. A ver. Seguimos entonces, ¿no? ¿Todo está claro? Seguimos. Ahora vamos a ver lo que es modalidad mixta. A ver. Delia, disculpe, no estuve en la explicación de los primeros minutos. ¿Podría repetirnos, a ver, de manera rápida el triángulo de procedimientos? ¿El triángulo de procedimientos son los elementos de procedimiento? ¿El triángulo? ¿Cuál? A ver. Bien, a ver, Delia, rápidamente, ¿ya? Porque se le expliqué. A ver, estaba que les decía a tus compañeros que el procedimiento de selección para la determinación de un procedimiento requiere de 3 elementos básicos. Un elemento que es el objeto de la contratación, y cuando hablamos de objeto de la contratación es el bien, servicio u obra. Muy bien. Un segundo elemento que es el valor referencial, que quiere decir ese monto que nosotros hemos determinado en nuestro estudio de mercado, ese monto que vamos a contratar.
Puede ser un bien de 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, etc. Bien. Y un tercer elemento que ha sido adicionado en esta nueva normativa que se llama condiciones para su empleo. Y condiciones para su empleo porque tenemos que ver básicamente la característica del bien o la prestación de servicio que nosotros requeramos contratar para nuestra entidad. Por ejemplo, le está diciendo a tu compañero, si quiero contratar llantas, yo no necesito que para que las llantas tener una especificación clara o independiente por parte de la entidad, sino que yo voy a la tienda y directamente compro llantas. Si de repente quiero comprar linternas, yo no necesito hacer una especificación técnica directamente por la linterna, sino que hay linternas que ya están predispuestas, fluorescentes igual, ¿no? Entonces, su condición para su empleo de estos bienes, ya básicamente el propio mercado nos otorga y nos da esas características o características técnicas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros no determinemos que es su condición para su empleo no corresponde a una comparación de precio ni una selección de consultoría individual, entonces ya escogeríamos mediante el objeto de la contratación y el valor referencial al que corresponde. En este caso, si yo le decía a tus compañeros, si existe 38.000, yo no sabría si ir por una comparación de precio o una adjudicación simplificada. Entonces, como yo no sé, yo tendría que ver cuál es la condición para su empleo del bien que yo voy a adquirir. Entonces, si yo quiero adquirir las llantas por 38.000 soles y son aquellas llantas que ya el mismo mercado me ha determinado sus condiciones, sus características, su tamaño, el aro y todo ello, entonces ya no requiero básicamente yo de irme a un procedimiento de selección como una adjudicación simplificada, sino a una comparación de precios, porque el mismo mercado me está dando. Sin embargo, si yo requiero la contratación de un bien que yo mismo voy a determinar las propias condiciones o características técnicas, entonces ahí estaría hablando ya de una adjudicación simplificada. ¿Bien? ¿Bien, Delia? Ahora, entonces, también habíamos hablado de que si la contratación hay un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que representa mayor incidencia porcentual en el valor referencial. Y les decía, si yo quiero contratar un bien y un servicio, pero los dos de manera conjunta, entonces yo tendría que ver quién es el que tiene mayor monto, en otras palabras, o mayor valor referencial, para que éste me indique a qué procedimiento voy a ir. Yo les decía, si el bien es mayor a 400.000, entonces, y el servicio es de 250.000 soles, ¿quién es el que tiene mayor monto? En este caso el bien. ¿Por qué? Porque es mayor a 400.000. Entonces, este es el que me va a indicar a qué tipo de procedimiento de repente voy a llevarlo. Y como es un bien, llevaría todo el procedimiento a una licitación pública. De igual manera, si el servicio es mayor que el bien, ¿no? En valor referencial, ¿qué es lo que va a identificar o determinar? El valor referencial me va a determinar o me va a identificar que corresponde llevarlo a un concurso público. ¿Bien? Hasta ahí, claro, ¿verdad? Delia, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Ahora, vamos a la modalidad mixta. La modalidad mixta tiene ciertas particularidades o condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son aquellas prestaciones de servicio y ejecución de obras de manera conjunta sobre una infraestructura preexistente, cuya finalidad es la obtención de resultados de manera permanente y continuada en un periodo. Miren, la modalidad mixta, para que se pueda dar la modalidad mixta, nosotros tendríamos que tener en ese momento que se trate de una prestación de servicios y la ejecución de una obra, es decir, los dos de manera conjunta. Pero la particularidad o la condición para que se dé esta como modalidad mixta es que exista una infraestructura en la entidad ya definida. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo soy la DREP, ¿no? de cualquier región, y yo requiero remodelar un colegio, entonces yo podría aplicar una modalidad mixta. ¿Por qué? Porque ya existe el colegio y lo único que voy a hacer es una remodelación. Y para la remodelación
voy a tener que aplicar servicios y ejecución de obra. De tal manera que para que se configure esta figura de la modalidad mixta, tengo que tener una infraestructura preexistente. Oye, Wilson, ¿qué pasa si no existiese una infraestructura preexistente? Si no existiese una infraestructura preexistente, entonces aplicaríamos lo que nos dice la norma acá, ¿verdad? Si una contratación y un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que represente mayor incidencia por sector de valor referencial. Lógico, pues. ¿Por qué? Porque aquí estamos frente a un servicio y una obra y tendría que ver cuál es el que tenga mayor incidencia en valor referencial, es decir, cuál es el que tiene más monto y lo determinaría ese procedimiento por esa situación. Oye, pero si tengo ya una infraestructura preexistente, entonces, en ese caso, ya no me voy a lo otro, sino lo hago por modalidad mixta. Ahora, no solo es esa condición, ¿ya? No es solo esa condición, sino también hay que tener otra condición, que los servicios y obras deben encontrarse directamente vinculados entre sí y ser complementarios, que yo necesariamente requiera que el servicio y la obra se ejecuten conjuntamente para tener un resultado final óptimo. Ahora, se deben aplicar normas que vayan del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, lo que se llama INVIARTP. Ahora, los servicios deben tener una mayor incidencia con relación a la obra en el valor referencial de la contratación. ¿Qué quiere decir? Que una modalidad mixta no puede ser, a pesar de que exista una infraestructura preexistente. O sea, primero yo tengo que ver que exista una infraestructura preexistente. Primera condición. Segunda condición, que el servicio, o sea, la prestación del servicio, sea mayor en incidencia porcentual que la ejecución de obra. Si la obra es mayor en incidencia o valor referencial porcentual, pues no voy a poder hacer una modalidad mixta, sino ya tendría que ser una ejecución de obra. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta, señores? ¿O está claro? Para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Evelyn, gracias. Todo bien. Seguimos. En la modalidad mixta, las etapas de concurso público por modalidad mixta se rigen por las disposiciones aplicables a la licitación pública. Claro, la licitación pública que tiene las etapas que vamos a verlas más adelante, tienen un cierto esquema que es aplicable al concurso público. Bien. En el caso de contratos bajo modalidad mixta pactados en moneda nacional, las bases pueden considerar más de una fórmula de reajuste, así como la oportunidad en la cual debe hacerse efectivo el pago. No revierte mayor análisis lo que hemos planteado en este momento. Ahora, sobre el proceso de selección según relación de ítems, tenemos que establecer lo siguiente. Por decir, cuando hablamos de un ítems, ¿no? Ítems, lote o tramo, estamos hablando de aquellos bienes, servicio general, consultorías u obras, distintos pero vinculados entre sí. ¿Bien? Distintos pero vinculados entre sí. Cada ítem, señores, es un procedimiento menor sobre un proceso mayor. ¿Ya? ¿Y por qué lo desagregamos en ítems? ¿O por qué lo desagregamos en un lote? ¿O por qué lo hacemos en un tramo para efectos de una obra? Lo hacemos en ítems. ¿Por qué? Porque necesariamente requerimos contratar todos esos bienes que es más beneficioso para la entidad contratarlos de manera conjunta porque tiene una vinculación entre ellos mismos. ¿Ya? Si bien es cierto, son distintos, pero tienen una vinculación entre ellos. Uno de los ejemplos más comunes, digamos, es cuando, por ejemplo, en los programas sociales, cuando se realizan las convocatorias del programa Base Leche. Muchas veces piden lo que es leche evaporada y piden hojuelas. Si nosotros vemos, solo dos son bienes, ¿no? Son insumos,
pero uno es de una naturaleza totalmente distinta, diferente, y el otro de igual forma. ¿Ya? Entonces se hace una convocatoria donde los dos se hace por relación de ítems, a uno se le consigna un ítem 1, el otro ítem 2, de repente un ítem 3 y así sucesivamente. Que es más beneficioso para la entidad contratarlo de manera conjunta, por relación de ítems. Y hay que tener en cuenta que un ítem es un procedimiento menor sobre un procedimiento mayor. ¿Qué quiere decir? Que un ítem puede ser, vamos a suponer, estamos frente a una licitación pública y tenemos un ítem, por ejemplo, de 90.000 soles, el otro de 200.000, el otro de 300.000. No necesariamente cada ítem va a tener un mismo valor referencial. No, pueden tener un distinto valor referencial, sin embargo, pueden ser de distinta naturaleza en cuanto a su estructura propia de los bienes, pero sí la contratación tiene que ser vinculados entre sí. Ahora, el OE, que es el órgano encargado de las contrataciones, determina la viabilidad técnica, económica y o administrativa para poder realizar este tipo de procedimientos de selección. Otro que tenemos que tener en cuenta es que el monto individual de cada ítem no debe ser menor o igual a 8 unidades impositivas tributarias. Imaginemos que nosotros tengamos que contratar 4 ítems. Y de los 4 ítems, el primero es de 90.000, el segundo es de 22.000, el tercero es de 150.000 y el cuarto es de 200.000. Conjuntamente todos hacen de repente una adjudicación simplificada. Pero, oh, sorpresa, el segundo ítem es de 22.000. Entonces, la pregunta es, ¿lo vamos a poder convocar durante ese procedimiento mayor, ¿no? Que va a corresponder a una adjudicación simplificada, de repente una licitación pública? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Porque el monto total va a sobrepasar los 400.000. A ver, si me responden. ¿Ustedes creen? A ver, si me responden, por favor. Voy a tomar nota de las personas que me respondan de algunas preguntas que haga, a efectos de que al finalizar el curso, en la etapa de cada selección, agregarles un punto adicional, unos puntos adicionales, ¿ya? A ver, Yesenia, ¿puede repetir otra vez? Ya. No has entendido la pregunta que he hecho. Bien. Le digo, tengo 4 ítems. Uno por 85.000, otro por 22.000, otro por 95.000, otro por 150.000 y otro por 250.000. La pregunta es, eso me abarca una licitación pública, ¿correcto? Por esos 4 ítems. Y yo pregunto, ¿los 4 ítems los podré convocar directamente por esa licitación pública? ¿O de repente solo convocaría algunos y otros no por el monto? Uno no se convoca. Muy bien, Milton, tiene razón. Uno de ellos no lo va a poder convocar porque el monto individual de ese ítem corresponde a un valor referencial menor a 8 unidades impositivas tributarias. De tal manera que de estos 4 tendré que sacar el segundo fuera de carrera y me quedaría con el primero, el tercero y el cuarto. Entonces, estos, los uno, los convoco por un procedimiento al que corresponda, sea adjudicación simplificada o licitación pública, y el otro lo llevaría básicamente a una contratación menor a 8 unidades impositivas tributarias. Muy bien, Milton, tienes un punto más sobre tu examen. ¿Ya? Milton Valencia.
Bien, ahora pasamos a ver sobre cuándo nosotros vamos a verificar o cuándo se va por paquetes, cuando nosotros hacemos la convocatoria por un paquete, por ejemplo, ¿ya? Cuando estamos hablando de bienes, servicio en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, ¿ya? Tendríamos que de repente poder hacer un paquete y ir convocando, ¿no? Este paquete independientemente del objeto de la contratación. Ahora, ¿y por qué le llamamos paquetes? Por ejemplo, si nosotros queremos contratar la prestación de la adquisición de insumos para alimentación de las universidades nacionales. Ustedes ven ahí que los alumnos, pues hay un comedor, por lo general en las universidades nacionales hay un comedor donde se requiere, pues, carnes como la carne propiamente dicho de res, de cerdo, la carne de pollo, la carne de pavo, exactamente. Si se dan cuenta, estas son carnes, pero son de naturaleza distinta, ¿verdad? Naturaleza distinta. Que lo podríamos generar mediante ítems, ¿no? Este ítem. O de repente por un solo paquete. Y reflejaríamos de repente el ítems de las carnes. ¿Ya? Y de repente acá tendríamos otro ítems que va el paquete de verduras, como llámese, zanahoria, zapallo, beterraga, lechuga, apio, etc. De repente tendríamos otro paquete donde vaya lo que son menestras, frijol blanco, frijol canario, frijol chileno, etc. ¿Verdad? Entonces, la diferenciación es que la relación de ítems es propiamente por los bienes de naturaleza entre sí que quieren ser convocados de manera conjunta y esto lo vamos uniendo por paquetes. De tal manera que nosotros podamos hacer una contratación exitosa en cuanto a la necesidad propia que requiere nuestra entidad. Ahora, y no solo basta con aquello. ¿Por qué? Porque tendríamos que verificar la pluralidad de proveedores que puedan ofertar el paquete en su integridad. Quiere decir, yo no puedo proponer una convocatoria por paquetes si de repente yo veo que en mi estudio de mercado, ¿no?, que he realizado, no todos me pueden proveer con carnes. No todos me pueden proveer de repente con cereales. No todos me pueden proveer con frijoles. Entonces, de estos ítems que yo he generado, el paquete que viene, que tiene que vendérmelos todos, o sea, me tiene que vender el paquete de las carnes, el paquete en general, ¿no? Que vaya las carnes, que vaya la fruta, que vaya la verdura, que vaya... No hay un proveedor. Si no hay un proveedor, entonces yo no puedo hacer la contratación por paquetes. Quizás sí por ítems, pero no por paquetes, ¿ya? Porque el paquete es toda la contratación. Es decir, yo voy a ese procedimiento de selección y yo voy a participar en las carnes, en las menestras, en las frutas y en las verduras. O sea, yo tengo que proveerle de todo. Entonces, es importante la verificación de la pluralidad de proveedores que pueden ofertar el paquete en su integridad. ¿Bien? Pueden estar conformados por más de un bien o servicio. Asimismo, la contratación debe ser más eficiente. Bien, ahora vamos a ver cómo se da el esquema de un procedimiento de selección ligado a una licitación pública, concurso público para servicio general y la modalidad mixta. Es decir, cuál es el paso, cuál es el procedimiento, de qué forma se lleva a cabo estos métodos de contratación. Cuando estamos hablando de una licitación pública, concurso público para servicios en general, o sea, servicio público para servicios en general, porque hay servicio público para consultorías, ¿ya?
Aquí es para el servicio público en general y modalidad mixta, tendríamos que tener lo siguiente. Que vamos a tener una convocatoria, un registro de participantes, consulta de observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de buena prueba. Muy bien. Ese es básicamente el esquema general. Ahora, vayamos a ver por cada una de estas actuaciones que lleva a cabo todo el procedimiento de selección. Tenemos como primer acto o primera actuación la convocatoria. Y la convocatoria es cuando la entidad hace público la necesidad de contratar la prestación de un bien, de un servicio o la ejecución de una obra. ¿Y de qué manera lo va a convocar o de qué manera lo hace público? Lo hace público de manera a un sistema electrónico llamado SEACE, Sistema Electrónico de Contratación del Estado. Este sistema, ¿dónde lo encontramos? En el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE. El OCE, entramos a la página del OCE y el OCE tiene un link ahí donde dice SEACE. Ahí las entidades públicas, mediante una clave de acceso, registran todos sus procedimientos de selección que van a llevar a cabo durante el ejercicio fiscal de ese año. Quiere decir entonces que aquí en la convocatoria, al momento de que la entidad convoca, valga la redundancia, convoca el procedimiento, es para que la población en su conjunto, cualquier persona natural, ¿no?, puede entrar, ingresar a esta página y verificar qué es lo que ha convocado, por decir, una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, una entidad pública, etc., ¿no? Puede ser bienes, servicios o ejecución de obra. Bien, entonces esa es básicamente la convocatoria, cuando la entidad inicia un procedimiento de selección y lo convoca en este portal, portal electrónico, que solo tiene acceso la entidad para poder hacer sus convocatorias. Sin embargo, las personas naturales o las personas que se encuentran comprometidas o interesadas en querer ver las convocatorias ingresarán, ¿no? Porque es una página para acceso a todo público. Puede verificar las convocatorias que han sido realizadas, tanto licitaciones, adjudicaciones simplificadas, concursos públicos, etc. Muy bien, entonces, primero se da la convocatoria, y se da la convocatoria mediante esta portal electrónico. Después sigue como segundo acto el registro de participantes. ¿Y cuándo se da el registro de participantes? El registro de participantes se da un día después de haberse convocado. Vamos a suponer, si hoy día yo he convocado las bases de un procedimiento, el registro de participantes entrará a regir a partir del día siguiente. Quiere decir, si hoy día martes yo convoqué, a partir del día miércoles comienza el registro de participantes. Ese es el comienzo, ese es el inicio, el registro de participantes, donde toda persona natural o jurídica que quiera participar de este procedimiento de selección, de esta licitación pública o concurso público, podrá hacerlo mediante el registro de participantes, que es de manera electrónica, ¿ya? O sea, toda persona natural o jurídica que tiene su RNP, se le da una clave para que éste pueda registrarse en los procedimientos de selección que él mejor le parezca. Ahora, ¿y hasta cuándo tú te puedes registrar? El registro de participantes es hasta un minuto antes de la presentación de ofertas. Un minuto antes hasta la presentación de ofertas. Es decir, yo puedo en el último minuto registrarme a la presentación de mi oferta. De aquí vamos a ver el tema que hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Bien. Después viene una tercera fase, una tercera etapa del procedimiento de selección ligado a lo que son consultas, observaciones. Aquí, todos los participantes, es decir, todas las personas naturales y jurídicas que quisieron entrar o que se registraron en el procedimiento de selección, pueden realizar las consultas y observaciones ¿de qué? De las bases que forman parte de la convocatoria. Entonces, si yo veo que de repente en las bases hay
no se ha determinado bien algún dato exacto, o existe de repente incongruencia entre un dato establecido en las bases con otro dato también en las mismas bases que tienen una incongruencia entre los dos, inconsistencia también. Yo podría hacer una consulta, ¿no? Porque esto me lleva de repente a reflejar o a cometer algún error al momento de yo poder realizar o preparar mi oferta. Ahora, también puedo realizar yo observaciones, y las observaciones son aquellas transgresiones que se han cometido al momento de la elaboración de las bases. Por ejemplo, que se transgreda o no se ha incluido un reglamento técnico de obligatorio al momento de realizar de repente el requerimiento o al momento de realizar las bases respectivamente a este procedimiento. Entonces, yo puedo consultar, ¿no? Y puedo hacer mis observaciones de ese procedimiento de selección. ¿Cuándo yo tengo que hacer o cuándo es el plazo para que yo pueda realizar esa consulta de observaciones? Yo puedo formular un mínimo de 10 días hábiles. O sea, los participantes tienen como mínimo 10 días hábiles para formular su consulta de observaciones. A su vez, la entidad emitirá un pliego de absolución de esas consultas de observaciones planteadas por los participantes con un máximo de 5 días hábiles. Cuando hablamos de mínimo, es que la entidad no puede en el calendario que sea menor a 10 días hábiles para la formulación de consultas de observaciones. Ni tampoco puede sobrepasarse que el plazo máximo para absolver son de 5 días hábiles después de haber recibido la formulación de consulta y observación. Bien. Una vez que se ha realizado, respetando los plazos, viene la integración de bases. Sin embargo, cuando hablamos de una licitación pública, un concurso público para servicio general en modalidad mixta, hay que tener en cuenta que aquí sí los postores, los participantes a este procedimiento de selección, sean estas personas naturales jurídicas que se han registrado para participar en esta licitación o este concurso público, pueden solicitar la elevación al cuestionamiento del pliego absolutorio. ¿Qué quiere decir? Que si por decir no estoy de acuerdo con la absolución planteada por parte de la entidad de las consultas y observaciones que yo he realizado, o que de repente otro participante las haya realizado, y yo creo que no están de acuerdo en el marco normativo, o se está transgrediendo alguna norma, o no ha sido incluida, o no ha sido absuelta adecuadamente, yo puedo solicitar que se eleve ese pliego, ¿no? Ese pliego de absolución, para que la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE pueda determinar si se acoge o no se acoge a aquella elevación que yo he requerido. Bien, entonces aquí el participante puede solicitar que se eleve para que el organismo supervisor de contrataciones, mediante esta Dirección de Gestión de Riesgo, emita un pronunciamiento. Ese pronunciamiento que es emitido por el órgano supervisor de la contratación de Estado, retorna para que sea implementado en las bases integradas. Quiere decir, de todas esas soluciones que nosotros estábamos de repente en desacuerdo, el OCE nos puede dar la razón, como tampoco no nos puede dar la razón, y le puede decir al comité, ¿sabes qué? Tú implementa adecuadamente conforme el pronunciamiento lo hemos realizado, y a efecto de ello integra las bases. Una vez que ya el comité integra las bases con las absoluciones, la consulta de observaciones, con el pronunciamiento o con los oficios de parte del OCE en función del monitoreo, ¿no?, de oficio que hace el OCE, todo eso el comité tendrá que integrar las bases. Integrar.
Una vez que se integran las bases, ya quedan como reglas definitivas del procedimiento de selección. Es decir, van a ser las reglas que van a llevar a cabo para el procedimiento de selección. Ya después de la integración de bases, ya no cabe solicitar de repente una aclaración de una consulta o una observación, ¿no? Salvo de que esta integración de bases no hayan sido implementadas adecuadamente por el comité de selección y posteriormente se pueda solicitar de repente la nulidad de procedimiento en virtud de que no han sido implementadas adecuadamente. Ahora, una vez que ya queden integradas las bases, una vez que ya queden integradas las bases, pasa lo que es la presentación de ofertas. A ver, hay una consulta, a ver, perdón, ¿qué pasa si me paso los 5 días hábiles para absolver consulta de observaciones? Si te pasa, bueno, en todo caso, si te pasarías para absolver los 5 días, estarías cayendo en un vicio del procedimiento y en consecuencia podría hasta declararse la nulidad porque en la norma ya estableció que tienes un plazo máximo de 5 días hábiles. Ahora, yo creo que 5 días hábiles para absolución es totalmente prudente para la absolución, ¿no? Ahora, yo puedo de repente poner que la absolución la voy a hacer en 2 días, o puedo ponerla en 3 días, dejando siempre una ventana de poder postergar la absolución o perdón, postergar la absolución o prorrogar la absolución, ¿no? Pero dejando siempre una ventana de 2 días, 1 día, porque de repente son demasiadas las consultas y las observaciones. Y el planteamiento de ello me lleva de repente a tener más días para la absolución. Pero el que te pase de los 5 días ya estoy yendo en contra del marco normativo. Y todo lo que va en contravención en el marco normativo, ¿no? Se genera un vicio en el procedimiento. Y en consecuencia recaería pues la nulidad de ese acto generado, ¿no? Bien. Bien, Milton. Eso sería, ¿no? Sobre tu consulta. Ahora, sobre la integración de bases a la presentación de ofertas, una vez que ya se integra, tiene que tener un mínimo de 7 días hábiles entre la integración y la presentación de ofertas. Ahora, entre la convocatoria y la presentación de ofertas, señores, la presentación de ofertas, no el otorgamiento de buena pro, sino la presentación de ofertas, siempre tiene que tener un mínimo de 22 días hábiles. Quiere decir que puedes tener 23, 24, 25. Pero lo ideal, porque no, un mínimo de 22 días hábiles. Tampoco puede ser menor a 22, o sea, no puede tener 21, no puede ser 20 días, porque cualquiera puede decir, no, mira, Wilson, ¿sabes qué? Yo la formulación de consultas, 10 días, correcto. La absolución yo la observo el día siguiente, nada más, ya son 11 días. La integración no respeto los 3 días que son para surtir efecto de una posible elevación, entonces lo hago el día siguiente, estaría hablando de 12 días hábiles, y como entre la integración y la presentación de ofertas son mínimo 7 días, 12 más 7, 19. Entonces yo en 19 días hago entre la convocatoria y la presentación de ofertas. Ya no lo hago en 22 días. No, se tiene que cumplir con los plazos mínimos que establece la norma. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando de una licitación pública o concurso público para servicios generales y modalidad mixta, tendríamos que ver que la presentación de ofertas, aquí se va a presentar un solo sobre, y en ese solo sobre primero se va a evaluar y después se califica, y al último se otorga la buena pro. Cuando hablamos de evaluación de ofertas, estamos hablando de la puntuación que se le otorga por esos factores de evaluación que están en las bases. Y cuando hablamos de calificación de ofertas, es cuando se va a calificar la oferta respecto a los requisitos de calificación planteados en las bases, que ya están en las bases estandarizadas. Bien, ahora, una vez que nosotros evaluamos, posteriormente calificamos y por último otorgamos la buena pro, después de haber hecho esa evaluación de las ofertas, la calificación respecto de ella y el otorgamiento de buena pro.
Los detalles de ello lo vamos a ir viendo en el transcurrir de todas estas sesiones respecto a aquí hemos visto solo el esquema general de las etapas. Cada uno lo vamos a ir viendo en la manera que vayan pasando los días de que llevemos a cabo el procedimiento. Seguimos ahora. Como ya hicimos una explicación concreta del esquema de una licitación pública, de un procedimiento de selección, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias básicamente en el esquema inicial y la que tenemos a presentación. Ahora tenemos que es concurso público para consultorías. ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos una convocatoria, que lo hemos dicho, la hacemos en el SIACE, un registro de participantes que es de manera electrónica, las consultas y observaciones que los días para plantearlos no cambian, no se modifican, sino tienen 10 días, un plazo de 10 días hábiles y la absolución de 5 días hábiles, al igual que la licitación pública. Posteriormente también tenemos una etapa de integración de bases y que aquí hay la posibilidad o existe la posibilidad de solicitar la elevación de cuestionamiento al pliego absolutorio. ¿A quién? A la Dirección de Gestión de Riesgo. Una vez que hacemos la integración de bases, tenemos un plazo mínimo de 7 días hábiles entre la integración y la presentación de ofertas. De tal manera que entre la presentación de ofertas y la convocatoria no puede ser un plazo menor a 22 días hábiles. Una de las diferencias que radica sobre el concurso público para consultoría es que primero, como habíamos visto en el cuadro anterior, primero acá evaluábamos. Sin embargo, acá cambia la figura. Primero vamos a calificar, es decir, vamos a revisar los requisitos de calificación. Posteriormente le vamos a asignar una puntuación porque ya vamos a ver lo que es la evaluación de la oferta. Y por último, otorgaremos la buena pro en el orden de prelación que van obteniendo los postores. El que se le otorga, el primer orden de prelación, pues entonces será aquel, pues no, y se seguirá primero, llegará hasta el otorgamiento de la buena pro primero y se le otorgaré pues a este postor. Bien. Ahora, vamos a ver lo que es la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general. ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver, el amigo Mario Morán dice, buenas noches, recién me integro por causas ajenas a mi voluntad. Muy bien, Mario. Entiendo. Todos tenemos a veces situaciones imprevisibles que escapan a nuestra voluntad. Ahora vamos a ver lo que es la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general. Al igual, sobre la misma metodología que hemos estado empleando, vamos a ver aquí el esquema, ¿no? Básicamente son las actuaciones, los pasos que tenemos que seguir para llevar a cabo un procedimiento de selección de este tipo de adjudicación. Por ejemplo, al igual que la licitación pública, aquí tenemos una convocatoria y la publicación de bases. Ya. Aquí, ¿dónde se va a convocar? ¿Dónde se va a publicar? En el SIACE. Muy bien, en el SIACE. Una vez que nosotros convocamos en el SIACE, automáticamente pasa a la siguiente etapa, que es a partir del día siguiente comienza el registro de participantes. Y como ya hemos dicho, el registro de participantes es de manera electrónica, ¿ya? Electrónica, donde todos los participantes pueden acceder, ¿no? Hacia la página del OCE y registrarse, en el SIACE, perdón, y registrarse para el procedimiento que ellos requieran. Hay una etapa también de consulta de observaciones, al igual que la licitación pública, sino que aquí hay una diferencia, que el mínimo, la formulación, el mínimo es de 2 días hábiles para formular aquella consulta de observación. Y para su absolución hay un plazo máximo de 2 días. Recuerdan que la licitación pública o concurso público veíamos que para formular las consultas de observaciones teníamos un mínimo de 10 días hábiles. Acá vamos a tener 2 días hábiles solo para la formulación.
y para la absolución en la licitación pública teníamos 5 días, pues acá vamos a tener solo un plazo máximo de 2 días hábiles. Bien, entonces, al igual que la licitación, tenemos una etapa que se llama la integración de bases en la adjudicación simplificada, que es un día hábil después. ¿Y por qué un día hábil después? Por una simple y sencilla razón. En la licitación pública veíamos que todo participante podría hacer alguna elevación de cuestionamiento previo solutorio a la Dirección de Gestión de Riesgo, ¿verdad? Para que ellos emitan el OCE emita un pronunciamiento y este sea posteriormente implementado. Sin embargo, aquí en la adjudicación simplificada para bienes de servicio en general, ya no procede la elevación a la elevación de cuestionamiento previo solutorio. Ya no puede hacer uso de ese derecho los participantes. Es decir, ya no puede existir esa barrera de acceso, sino automáticamente con la solución planteada se integran las bases. Entre la integración de bases y la presentación de ofertas va a haber un mínimo de 3 días hábiles. Ahora, al igual que la licitación pública, tenemos que primero se evalúa, posteriormente se califica y por último el otorgamiento de buena prueba para bienes y servicios en general. Bien, a ver, hay una consulta. Yesenia, consulta. ¿Qué se debe hacer cuando se pasa? A ver. A ver, ¿qué se debe hacer cuando el comité se pasa los 5 días hábiles para absolver las consultas y observaciones? Muchas se excusan haciendo alusión de que el área usuaria no le responde, Sí, pues, no le responde. En realidad, no estarían cumpliendo con el marco normativo, que son los 5 días hábiles, y por consecuencia muchas veces el sistema no sé hasta qué punto el SEACE les permitirá que después de 5 días, salvo de que ellos lo informen o mediante un informe por el área respectiva, pida pues no al sistema el SEACE para que éste pueda implementárselo y pueda accederle a colgarle posteriormente la absolución, pero de antemano, en mi opinión, eso al transgredir la norma se debería en todo caso declarar nulidad y retrotraerlo a la etapa que debe de generarse. En todo caso, a la absolución que corresponda, o de repente retomar otra vez en la etapa de consulta y observaciones. Ahora, si bien es cierto, muchas veces pasa de que las consultas o las observaciones planteadas por los participantes tienen que ver mucho con el requerimiento. Y el requerimiento, el único autorizado para hacer una modificación o de repente absolver alguna parte técnica, requerimiento es el área usuaria. Y lamentablemente, pues por desconocimiento propio del área usuaria, muchas veces caen en el error de no absolver adecuadamente en el momento preciso. Y por ende, pone en riesgo el procedimiento de selección. Entonces, para estos casos, inicialmente, pues, al no cumplir con los plazos establecidos por norma, se acarrea un vicio y debería declararse nulidad. Salvo, ¿no?, que sea un informe expresamente y determinado, pues, para poder continuar. Pero ahora, si declaran la nulidad y retrotraerlo, ¿a qué etapa retrotraerían? La etapa de solución de consulta. Muchas veces por ello dicen, no, bueno, es que la etapa donde genera el vicio, ¿por qué? Debe darse en la etapa de formulación de consultas y observaciones. No, porque en la etapa de formulación de consultas y observaciones se hicieron en el momento apropiado, ¿no? Entonces, ahí muchas veces se declara nulidad y se retrotrae. Otras veces, con plataforma del SEACE, logran acondicionar los plazos, ¿no? Pero eso se tendría que hacer una denuncia ante el OCE, ¿no? Debido a que al haber transcurrido los plazos, ¿no?, iniciales para la absolución, no se hizo adecuadamente, ¿no? Y pedir a la Dirección de Gestión de Riesgos, en base a su función de monitorear los procedimientos de selección, advierta mediante un oficio de supervisión, ¿no? Eso básicamente se debería realizar. O en todo caso que declaren la nulidad y lo retrotraigan.
¿no? Y no les va a gustar, pues en todo caso la entidad, que le retrotraigan el procedimiento. Bien. Ahora, tenemos ahora la evaluación, calificación de ofertas y el otorgamiento de buena prueba, al igual que la licitación pública. Ahora, la adjudicación simplificada para ejecución de obras. Tenemos, al igual que al igual que el otro esquema de la adjudicación simplificada, esta es igual, pero va a cambiar solo para el tema de ejecución de obras que estamos viendo en este momento. La convocatoria y la publicación de base, el registro participante va a ser de la misma forma. Sin embargo, la consulta para formular las consultas de observaciones van a ser un mínimo de 3 días hábiles y para la absolución un máximo de 3 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber una variación, porque en el anterior, si veíamos para bienes y servicio general, tenemos un mínimo de 2 días hábiles y para resolver 2 días hábiles. Sin embargo, para obras tenemos 3 días, cambia los plazos, ¿no? Cambia. 3 días para mínimo para formular y para resolver 3 días hábiles. Claro, porque para el tema de ejecución de obras es un poco más complejo y muchas veces la solución retarda por la cantidad de participantes o consultas o observaciones planteadas. Y eso hace también pues darle un rango mayor para que puedan tener la tranquilidad de poder absolver. Pero básicamente los funcionarios servidores públicos de las entidades, a último momento se acuerdan de que tienen que hacer esos tipos de actuaciones. A último momento se acuerdan de absolver, a último momento se acuerdan de colgar un procedimiento, a última hora se acuerdan de integrar las bases, a última hora se acuerdan de que mañana hay una presentación de ofertas y así sucesivamente. Y esto debería cambiar, porque esto hace de una forma u otra que los procedimientos sean muchas veces se posterguen o se declaren nulos o etc. ¿Ya? Entonces, al igual que el otro esquema de la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, acá igual hay una etapa de integración de bases y entre la integración y la presentación de ofertas hay un mínimo de 3 días hábiles. Acá igual se evalúa, se califica y por último se otorga la buena prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que para consulta, formular las consultas, observaciones cambia. No son 2 días, sino son 3. Después, el resto de esquema es totalmente igual al de bienes y servicios. Ahora, la adjudicación simplificada para consultorías. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Una de las diferencias es que retorna básicamente a lo que son para la formulación mínimo 2 días hábiles de consulta de observaciones y para la solución máximo 2 días hábiles. Es decir, el mismo plazo que se utiliza para la adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general, no para obras, porque hemos visto que para obras son 3 días para formular y 3 días para absolver. Sin embargo, la integración sigue igual, entre la integración y la presentación de ofertas sigue igual. Aquí hay un cambio. En las anteriores vimos en obras y en bienes y servicios en general que primero que se evaluaba, se calificaba y por último se otorgaba. Sin embargo, para consultorías pasa lo contrario. Primero calificamos, después evaluamos y por último otorgamos la buena prueba. ¿Ya? Cambia, ahí hay un cambio. ¿Hasta ahí alguna consulta? Si tuviese una consulta, por favor, me la van haciendo porque quedan pocos minutos para culminar la clase. Y no se queden con las dudas. ¿Todo claro? Para seguir avanzando. A ver, por favor, si me lo comunican por el chat para continuar estos pocos minutos que nos quedan. A ver. ¿Sí? ¿O están haciendo una consulta? Por favor, a ver si me responden. Bueno,
Viste que no me responde, continuamos entonces. Tenemos ahora la selección de consultores individuales. Este es un nuevo procedimiento de selección o método de contratación que se implementó con la nueva entrada en vigencia de la nueva ley de contrataciones. Bueno, que no es ley porque ya tiene aproximadamente 2 años entrada en vigencia. Y básicamente, pero es novedoso porque este tipo de procedimiento no estaba en el ámbito de aplicación de otras normativas anteriores. Y ahora tenemos que, aquí en la selección de consultor individual tiene una particularidad que es parecida a una consultoría, pero no es una consultoría en sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a requerir la entidad es la contratación de un profesional, ¿no? De un técnico especializado que lo vamos a contratar por su expertise, por su experiencia, por su capacidad, ¿ya? Ahora, y lo queremos a él solo, no lo queremos con un equipo técnico, sino lo queremos por sus condiciones que tiene condiciones de su capacidad, de conocimiento y todo ello. Entonces, a esta situación, nosotros no puede ser en la selección de consultor individual mediante la contratación, digamos así, de consultoría de obras. No se puede realizar, ¿no? Para consultoría de obras. Por decir, para la elaboración de un expediente técnico es imposible. Puedes contratar un consultor individual porque ahí requiere economistas, geólogos, qué sé yo, ¿no? Un montón de profesionales. Entonces, este es algo individualizado, algo una persona natural que lo requerimos por estas capacidades que él tiene, habilidades y destrezas. Ahora, aquí no vamos a utilizar bases, sino aquí vamos a utilizar un documento de procedimiento de selección llamado solicitud de expresión de interés. Y esta solicitud de expresión de interés, la entidad, en base al perfil, a lo que requiere, lo va a detallar en esta convocatoria. Y es otra cosa, sí es parecido como las bases, porque van a ser las reglas definitivas para los participantes se puedan adherir y puedan verificar cuál es el perfil, las condiciones que requiere la entidad a efecto de que pueda cumplir con esos requisitos y por consiguiente se le puede otorgar la buena pro. Entonces, se hace una convocatoria haciendo la solicitud de expresión de interés, que lo que nosotros conocemos a nuestros procedimientos bases, acá son solicitud de expresión de interés. Hay un registro participante y hay una recepción de expresión de interés. El registro es al día siguiente de la convocatoria, hasta antes de la recepción de expresión de interés. Y esto se va a dar en la unidad de trámite documentario. Entre la convocatoria y la recepción de expresión de interés, hay un mínimo de 5 días hábiles. Mínimo. ¿Ya? Es decir, no puede ser 4, no puede ser 3, no puede ser 2, sino un mínimo de 5 días hábiles. ¿Ya? Ahora, una vez que ya se recepciona la expresión de interés, o sea, lo que yo estoy, ¿no? Consignando como documentación que cumplo con los requisitos establecidos en la solicitud de expresión de interés, paso a una calificación y evaluación de expresión de interés. Una calificación de la evaluación de la documentación que he presentado. Entonces, la calificación no puede excederse más de los 3 días hábiles después de haberse recepcionado la expresión de interés. Una vez que se califica y se evalúa, se otorga la buena pro. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que la buena pro se da un máximo un día hábil siguiente de las entrevistas. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos unos factores de evaluación. Y los factores, básicamente, ¿no? Que van con el tema de la calificación, que es la experiencia y la especialidad, que tiene 60 puntos, las calificaciones, que tiene 30 puntos, y la entrevista, que tiene 10 puntos. Si bien es cierto, la experiencia y la especialidad nosotros lo podemos ver objetivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo representar o determinar mediante documentos, constancias, contratos que tengo la experiencia en lo que están solicitando la entidad. La calificación es claro, pues no, los cursos que he ido, las maestrías que tengo, los doctorados que de repente he realizado respecto a lo que está solicitando la entidad.
Sin embargo, la entrevista, señores, es un poco más subjetiva, porque la entrevista es la que va a realizar la entidad, de repente va a generar o va a organizar un comité, o de repente una persona experta en la materia para que pueda realizar las entrevistas a los participantes o a los que han presentado su expresión de interés. Sin embargo, esta entrevista puede ser meramente subjetiva. Al margen de ello, ya el OCE, mediante las directivas, ha planteado entre las expresiones de interés un modelo más o menos de cómo se puede llevar a cabo estas entrevistas sin que sean perjudiciales para los participantes. Bien, entonces, aquí hay que tener en cuenta el tema de la entrevista básicamente. Entonces, cuando existe la entrevista, la buena pro se puede dar como máximo un día hábil siguiente a la entrevista. Si por decir, hoy día en la entrevista yo tengo que hacer otorgar la buena pro máximo al día siguiente de poder realizar la entrevista, que es parte de un factor de evaluación situado en la expresión de interés. Muy bien, amigos, entonces con esto hemos dado punto final a esta sesión respecto a los procedimientos de selección y métodos de contratación. El día jueves me comunican de que no va a ser posible poderlo realizar en vivo. Sin embargo, vamos a hacer una grabación para que el día jueves ustedes puedan acceder a esa grabación y en consecuencia poder revisar, ¿no?, el material y los temas que estamos viendo a continuación. Bien, gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. ¿Alguna consulta antes de irnos? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Muy bien, Miguel. Evelyn, gracias también a ustedes. Gracias. Rosa, Armando, Daniela, buenas noches. Buenas noches, Yesenia. Gracias. Gracias, Mario. Buenas noches, Miguel. Nos vemos hasta la próxima.